Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es José Ignacio Gutiérrez y soy el creador de esta herramienta. En estos 30 minutos he preparado un resumen con el objetivo de darles a conocer a ustedes la herramienta, cómo funciona, cómo es su manejo, cómo es su instalación, y que finalizada la sesión de esta pequeña charla se lleven ustedes una idea clara y objetiva de lo que es OSESNO PHP Framework. Bueno, entonces comencemos. Comenzando, pues yo quiero entrar en la definición de lo que son los frameworks. Un framework es como un cuadro sin pintar, con la caja de herramientas incluidas, que contiene pinceles, acuarelas y soportes. El objetivo del framework es permitirle al desarrollador concentrarse únicamente y finalmente en la lógica del negocio que quiere representar. Bien amigos, voy a comenzar con la instalación del framework. En este momento voy a ir a una página web, a la página web del proyecto, que es www.sesno-framework.org. Vamos a ir al área de descargas y vamos a descargar la última versión de Essentials. Les voy a comentar algo acerca de Essentials. Essentials, cuando ustedes desarrollan aplicaciones web, normalmente, sea cual sea la lógica del negocio, esas aplicaciones web tienen algo en común. Por ejemplo, tienen siempre un menú, tienen siempre un login de acceso, tienen siempre una administración de usuarios. Esas herramientas básicas y esenciales están presentes en todas las aplicaciones web que nosotros desarrollamos. Essentials es un añadido al núcleo de Sesno PHP Framework que nos permite realizar esas tareas. Entonces, una vez descargado Essentials, la última versión, vamos a abrir la carpeta donde están los documentos públicos HTML y vamos a descomprimir el contenido de Essentials aquí. Esta tarea puede tomar unos minutos. Mientras tanto, vamos a habilitar nuestro servicio de Apache y de base de datos, si vamos a necesitar base de datos. Bien, tengo arriba mi servicio de este programa llamado WAMP Server y voy a ir a mi equipo con la dirección local en el puerto que tengo asignado. Bien, vemos que acá tenemos algo llamado OSESNO-Framework y vamos a ir a la carpeta Application. La carpeta Application es la carpeta principal porque es la carpeta donde están contenidos todos los módulos. Bien, este es el mensaje de bienvenida. Es un mensaje de bienvenida corto que solamente va a aparecer la primera vez, y cerrando la ventana vamos a observar un formulario de instalación. Nos indica que es el paso 1 y vamos a crear la base de datos. Seleccionamos el motor, que para este caso voy a utilizar MySQL, y un nombre de la base de datos que va a ser OSESNO. La codificación puede ser Latin 1, el usuario root, contraseña no tengo, servidor localhost y puerto 3306. Creamos la base de datos y si todo sale bien, entonces va a aparecer un mensaje que dice que la base de datos fue creada. Aceptamos y nos lleva al siguiente paso de la instalación, el paso número 2, tablas de sistema. Fíjense que nos ha dejado el mismo formulario con los mismos datos, pero con la opción para crear las tablas de sistema. Creamos las tablas y si todo sale bien, entonces vamos a observar un mensaje que dice las tablas del sistema fueron instaladas, Essential OSESNO PHP Framework fue instalado. Aceptamos. Ahora vemos lo siguiente. Antes de comenzar, por favor, asegurémonos de configurar las variables de conexión a la base de datos de la siguiente forma. Nos indica que debemos abrir el archivo config/configapplication.php con las siguientes variables de configuración según los valores asignados. Entonces, aquí ya disponemos de una herramienta que es el IDE. El IDE que yo estoy utilizando en este momento es Eclipse. Lo que voy a hacer entonces es crear un nuevo proyecto y fíjense que acá estamos apuntando a la dirección, a la carpeta pública documentos HTML. Voy a crearlo con el mismo nombre que lo copié en la carpeta pública y le doy finalizar. Ok, una vez hecho este procedimiento, vamos a encontrar acá el proyecto y también vamos a encontrar las carpetas del proyecto. Vamos a ir a la carpeta config que nos indicaba ahorita la instalación y el archivo config application. Seguido vamos al área de la base de datos, donde está aquí marcado con database, y vamos a asignarle las variables. Nos pedía que asignáramos OSESNO a la base de datos, al motor, vamos a asignarle MySQL, porque fue el que seleccionamos, el host,
vamos a asignarlo con localhost. El usuario va a ser root, el password no tengo, y el puerto es el 3306. Cambio de ventana, cerramos esto y para entrar vamos a ingresar root con usuario root. Ingresamos. Una vez adentro de la aplicación vamos a observar un menú lateral con un vínculo al website, a la documentación, a los demos y al foro, seguido de un menú de administración. Essentials contiene lo siguiente: tablas de sistema, usuarios, menú, perfiles, blog de sucesos, usuarios en línea, la opción para cambiar clave y la opción para salir del sistema. Bien, Essentials, como les decía, es un añadido del núcleo de OC Snoop PHP Framework, pero en realidad, ¿qué es lo que hace OC Snoop PHP Framework? Miremos un poco. OC Snoop PHP Framework es una caja de herramientas que implementa su estilo de programación, una alternativa para estandarizar nuestro código. También es una propuesta ligera con una curva corta de aprendizaje y es una iniciativa personal de un colombiano. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que es como a continuación les voy a ilustrar. Vamos a crear un formulario en el cual va a estar asociado a una base de datos y que al ingresarle algunos datos vamos a poder guardar ese registro. Vamos, estoy seleccionando mi fecha de nacimiento, aquí comentario y guardamos. Fíjense que hemos guardado el registro y nos lo va a mostrar a continuación aquí, José Gutiérrez. Bien, vamos a hacer algo similar. Vamos a tener un formulario apuntando a una base de datos, el cual al hacer clic en el botón va a guardar el registro y lo va a mostrar en una lista dinámica. También podemos hacer clic para mostrar la información de ese registro, vamos a poder eliminarlo. Bien, pero ¿cómo comenzamos? Vamos a comenzar de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro IDE y vamos a crear un nuevo módulo. Voy a cerrar el archivo de configuración. Como les decía, la carpeta application es la que contiene los módulos del sistema. Para crear un módulo nuevo voy a copiar la carpeta base y lo vamos a copiar con otro nombre, ejemplo. Ok, finalizamos. Fíjense que tenemos tres archivos: un index, un handler event y un data model. Y aquí les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos archivos. Sigamos. OC Snoop PHP Framework permite parametrizar, permite adecuar el código sobre un patrón de diseño llamado modelo vista controlador. El modelo vista controlador en sí es un patrón de diseño que divide el desarrollo en tres componentes. Primero, el modelo, que contiene todo el acceso a los datos. Segundo, la vista, que es la interfaz del usuario. Y tercero, el controlador, que son todas las acciones del usuario y la lógica del negocio. En este pequeño ejemplo que he propuesto, en los pasos de comunicación entre cada directiva, estamos viendo la vista, el controlador y el modelo. Vemos que las vistas se apoyan en plantillas HTML. También vemos que el controlador se apoya en Ajax y el modelo se apoya en el uso de Apter Record. Bueno, vamos a continuar. Este ejemplo consiste básicamente en crear un formulario y mostrarlo al usuario para que pueda guardar los datos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a abrir el archivo index y como ven al comienzo tiene unas asignaciones. Aquí está comentariado y dice que asignamos los contenidos de las áreas a la plantilla. En realidad OC Snoop PHP Framework basa sus vistas en el uso de las plantillas. Las plantillas son básicamente documentos HTML en donde OC Snoop PHP Framework crea unas áreas de trabajo que podrán ser reemplazadas por contenido del software. Vamos a visualizar una plantilla básica. Vamos a abrir aquí, a ir donde tengo mi plantilla. Primero que todo localizamos el proyecto y dentro del proyecto hay una carpeta llamada templates.
Dentro de templates vamos a utilizar, vemos que estamos utilizando acá una plantilla llamada osesno/osesno.tpl. Si la visualizamos, vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense que es un layout, o sea, un diseño definido con unas áreas de trabajo, las cuales se definen de la siguiente forma. Un nombre de área y seguido por eso. Expliquemos un poco de lo que son las plantillas en HTML. Las plantillas HTML son las bases para generar las listas. Proporcionan una mejor administración sobre ellas y podemos definir áreas de trabajo que serán reemplazadas o serán ocupadas por objetos provistos de Osesno. Por ejemplo, formularios, grillas y pestañas. Visualmente, una plantilla está definida de la siguiente forma, como la acabamos de ver en el Dreamweaver. Y codificado es simplemente etiquetas HTML o con el actual HTML5, seguido por las áreas de trabajo que también están definidas dentro de la plantilla. Bien, ahora que tenemos este nuevo módulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a incluir ese módulo dentro de mi menú, para lo cual entonces voy a la opción de menú de Essentials y voy a agregar el ejemplo. La ubicación la voy a colocar en administración con el número de ordenamiento siguiente, que es el 7. El icono que puedo seleccionar, bueno, voy a seleccionar este, y la URL, si no la sé, entonces podemos explorar y seleccionamos el módulo de ejemplo, guardamos y lo agregamos, ¿sí? Ahora bien, me toca configurar el perfil porque es la manera como yo puedo acceder al demo desde el menú. Chequeamos acá en el perfil administrador ejemplo, el nuevo que creamos, y guardamos. Como este perfil llamado administrador está asociado a un usuario, entonces voy a refrescar y aquí en ejemplo vamos a cargar el nuevo módulo que hicimos. Fíjense en una cosa: la plantilla en uso es osesno./osesno.tpl y las áreas de trabajo que fueron definidas así no se van a mostrar de esta forma, sino al momento que yo la reemplace dentro de mi archivo index.php. Por ejemplo, encontramos un área definida llamada name y acá yo puedo reemplazarla por el contenido que yo quiera, por ejemplo, ejemplo de Osesno, y una descripción. Si actualizamos, vamos a encontrar lo siguiente: el contenido de la área name y el contenido de la área dex fueron reemplazadas consecuentemente por los contenidos que yo propuse. Bien, ahora vamos a crear un formulario. Para crear un formulario, lo que vamos a hacer es apoyarnos en el modelo. El modelo, como les decía, incluye todo lo que es el acceso a los datos, y por lo tanto también puedo incluir un formulario dentro de una clase. Voy a crear una clase que se llame formularios, el cual, bueno, va a tener un método público llamado obtener formulario, y nos vamos a apoyar para crear nuestro formulario en una clase llamada myFor, que se define de la siguiente forma: myFor es igual a nuevo opf myFor, al cual en el constructor le voy a pasar el identificador de ese formulario. Por ejemplo, puede ser formulario 1. Seguido voy a retornar el formulario con el método getFor a una sola columna. Este formulario va a tener algunos campos que los voy a definir acá. Los agregamos con el método addText, donde defino una etiqueta que sea nombre y una ID que sea nombre, otro para el apellido y con el ID apellido, y que es un formulario sin un botón. Entonces agregamos un botón con el método addButton con el ID button 1, la etiqueta guardar,
y bueno, una imagen agregada predefinida que es OK. Bien, ahora esta clase que se llama formularios, que la he definido con este nombre, puede ser cualquier otro nombre, la voy a instanciar un objeto de esta clase y lo vamos a asignar a la área que se llama main area. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Bueno, como es una clase, como es un método estático, lo podemos invocar con el doble de dos puntos. Seguido de esto vamos a refrescar y vemos qué es lo que pasa. Bien, hemos creado un formulario con dos campos, nombre y apellido, y un botón guardar, que si hacemos clic no va a producir ningún evento. ¿Por qué? Porque OCSNO-PHP Framework permite asociar eventos a cualquier objeto de un formulario o una grilla. En ese momento no tengo ningún evento asociado, entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. MyFor con el método addEvent, en donde invoco el ID del objeto al cual quiero asociar el evento, el evento en sí, que es onClick, y el método que voy a invocar, que va a ser guardar. Al guardar este evento se va a producir entonces en la clase HandlerEvent. La clase HandlerEvent es la clase controladora de eventos, y ustedes la van a reconocer porque se va a llamar class y está extendida de OPFMyController. Dentro de esta clase podemos definir cada uno de los eventos que se produzcan con los formularios o con las listas dinámicas. Hay un ejemplo de evento y lo voy a reemplazar aquí. Entonces, public function guardar, y le paso los parámetros que voy a asociar. Por defecto, cualquier evento asociado a un formulario va a enviarle al evento un arreglo con los datos del formulario, y lo voy a recoger acá como that_for. OK. Seguido a esto podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, mostrar un message box con un saludo según el nombre que escribió. that_for, en el, como es un arreglo, voy a colocar el índice nombre y vamos a ver qué es lo que pasa. Hola, that_for nombre. OK. Refrescamos y escribo acá José Ignacio, seguido guardar, y generar una alerta de sistema a través de un message box que dice hola José Ignacio, un único botón asociado llamado aceptar, que al hacer clic va a cerrar la caja de texto. Bien, como ustedes ven, aquí ya hemos manejado lo que es el modelo vista controlador a través de 3 archivos, manejando cada capa en diferente archivo. Un archivo para la vista, que es el archivo index.php, en donde tengo asociadas unas áreas de trabajo a la plantilla que voy a utilizar, y en cada área voy a reemplazar el contenido por lo que yo quiera, por ejemplo un texto o un formulario en este caso. Un data model, que es el que maneja todo lo que es concerniente a conexión de bases de datos y datos de sistema, pero que en este caso lo he utilizado para crear un formulario, una clase llamada formularios y un método público llamado obtener formulario. Este formulario va ligado a un evento en el botón guardar, y este evento va a ser manejado por la clase controladora de eventos, que se llama eventos, extendida de OPFMyController, y que en el método que yo defina puedo, por ejemplo, manejar la información que venga del formulario. Bien, pero entonces, ¿de qué nos sirve esta herramienta si no podemos guardar una base de datos? Vamos a hacer lo siguiente. OCSNO-PHP Framework trabaja un patrón de diseño llamado apt_record. Vamos a ver qué es lo que es apt_record y cómo lo podemos utilizar. apt_record, ¿qué es? Es otro patrón de diseño como el módulo vista controlador, pero orientado al manejo de las bases de datos. apt_record permite la conexión a diferentes motores de bases de datos. Para esta versión, la 1.0, existen dos motores diferentes a los que nos podemos conectar, que es MySQL y Postgres. Manejamos una conexión abierta a otras bases de datos, pero para el momento solamente tenemos probados estos dos motores. apt_record abstrae la base de datos a objetos del lenguaje PHP, ya lo vamos a ver. Manipula los datos de las tablas de forma natural y minimiza la escritura de sentencias SQL para hacer el CRUD.
Vemos aquí nuestra base de datos representada por este cilindro y vemos cada una de nuestras tablas. Podemos tener n cantidad de tablas y la abstracción que hace AppDirector se hace de la siguiente forma. Cuando queremos extraer una base de datos, una tabla de la base de datos a objetos del lenguaje de programación PHP, lo hacemos de la siguiente forma. Definimos una clase con el mismo nombre que contiene la tabla, por ejemplo tabla 1, class tabla 1, y por cada campo que queramos con el que queramos trabajar dentro de AppDirector vamos a crear un atributo público para esta clase. Por ejemplo, si tenemos un campo 1, por ejemplo una llave, una ID, campo nombre, campo apellido, vamos a definir cada uno de los campos como si fueran métodos públicos de esta clase llamada tabla 1. ¿Ok? Entonces, primera instancia, vamos a ver cuál es la base de datos que estamos trabajando. Si se acuerdan, nosotros creamos una base de datos llamada Osesno, y si revisamos nuestro PHPMyAdmin vamos a encontrar Osesno aquí. Lo que va a hacer a continuación es crear una tabla llamada usuarios con 3 campos. Estos tres campos van a ser los siguientes. Vamos a manejar una ID que es autoincrement y va a ser primary key. Otro campo que va a ser nombre, va a ser varchar de 50 puede ser, y un campo llamado apellidos, varchar de 50. Grabamos y ya tenemos una tabla llamada usuarios. Esta tabla llamada usuarios con la siguiente estructura: ID, nombre y apellido, la vamos a utilizar para poder registrar los nombres que guardemos dentro de nuestro formulario. Entonces bien, continuemos. Para poder extraer la base de datos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una clase con el mismo nombre que es el nombre de la tabla, usuarios, ¿sí? Y la vamos a extender de OPF MyAppDirector. Al extenderla vamos a heredar todos los métodos y atributos de esta clase. Por cada campo vamos entonces a crear un atributo público con el nombre de ese campo. Entonces, nombre y apellido. Bien, ya hemos extraído la tabla desde la base de datos real a nuestro lenguaje de programación PHP. Ahora vamos a hacer lo siguiente: dentro del evento asociado, que es guardar, el evento asociado al botón, vamos a hacer la operación para poder guardar los datos. Veremos. Primero que todo voy a validar este formulario. Bueno, lo puedo validar de la siguiente forma: this my for validate, donde le paso los datos del formulario y los campos requeridos por medio de un arreglo. Estos campos pueden ser nombre y apellido. Si todo sale bien, entonces guardamos, pero si no, puedo mostrar un mensaje de notificación que diga que campos requeridos. 5 segundos de duración y una etiqueta de error. Ahora bien, si todo sale bien, entonces vamos a disponernos a guardar nuestro registro. Esos usuarios es igual a nuevo usuarios. Aquí lo que estoy haciendo es creando un nuevo objeto, es haciendo un nuevo objeto de la clase de usuarios y va a recibir el mismo nombre. Aquí entonces vamos a asignarle a los atributos que definimos cada una de las variables que queremos. Por ejemplo, al atributo llamado nombre de esa tabla usuarios vamos a asignarle lo que venga del formulario en su ID nombre. Bueno, entonces ya se dan cuenta que porque asigné el mismo valor del campo del formulario al mismo valor de la tabla de la base de datos. Y por último vamos a pedirle que guarde. Entonces usuarios en el método save. Si todo sale bien, entonces podemos decirle que ha agregado nuestro registro de la siguiente forma: message box registro agregado.
Un icono puede ser de info, y en caso contrario podemos mandar una alerta, que es el mismo alert que tenemos en JavaScript, pero con el error que haya devuelto el motor de base de datos. Get error log. Bien, entonces probemos lo siguiente. Primero probemos la validación. En este caso accedemos a la aplicación, y si guardamos, fíjense que el campo requerido, que también es apellido, se ha puesto en rojo y me ha definido un mensaje que dice campo requerido. Bien, ¿y qué pasa si lo completamos? Gutiérrez Guzmán. Guardamos y dice que registro agregado. Podemos comprobar si examinamos la tabla y efectivamente hay un primer registro con el nombre José Ignacio, el apellido Gutiérrez Guzmán. Bien, no es un ejemplo sencillo. Simplemente definimos un formulario, un evento asociado al botón de ese formulario, y asignamos los nombres de las variables a los campos de la base de datos, y por último guardamos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera mostrar los registros de esa tabla de la base de datos? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a crear otra clase llamada listas, el cual tiene un método público llamado obtener grilla. Para mostrar una grilla, como la vemos en el anterior ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a instanciar un nuevo objeto de la clase myList, y al controlador le vamos a pasar el ID único de identificación de esa grilla. Entonces puede ser usuarios, seguido por la consulta SQL asociada. Yo lo que hago es definir una variable llamada SQL, y antes de pasarla como parámetro voy a darle un valor. Entonces lo que puedo hacer es select id, colocar por ejemplo un alias llamado eliminar de id. Ese alias lo voy a utilizar más tarde para poder eliminar el registro, seguido del campo nombre, apellido. Esto de los alias no es requerido, pero es aconsejable para que la lista dinámica se vea mucho mejor presentada, por la cuestión de mayúsculas, y porque no siempre el nombre del campo de la base de datos es el nombre que queremos mostrar en la lista. From usuarios. Esto es puro código simple SQL. Bien, y ahora para retornar la lista dinámica lo podemos hacer de la siguiente forma: return myList con el método getList. ¿Ok? Voy a darle una dimensión a esta lista dinámica, parámetro width que sea de 300, y vamos a ver cómo se ve la lista dinámica. Pero primero la vamos a asignar a una área de la plantilla llamada al área. Entonces acá listas, y con el método obtener grilla refrescamos y vemos lo siguiente. Hemos declarado una lista dinámica que nos muestra todos los registros de la lista dinámica, y pues aquí estamos mostrando el único registro que tenemos. Ahora bien, si yo quiero eliminar de esta lista dinámica, lo puedo hacer de la siguiente forma. Primero agreguemos otro, Giovanni Segura. Guardamos, el registro se agregó, refrescamos y ahí lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer es asignar un evento a esta lista dinámica en la columna llamada eliminar. Entonces
set event column, eliminar con el evento eliminar. Este evento puede ser llamado como ustedes quieran, yo lo puse así para tratar de no confundirnos, y con un mensaje de confirmación que nunca falta para saber si va a eliminar un nuevo registro. Eliminar es un método entonces que vamos a definirlo en la clase controladora de eventos. Lo voy a definir acá, public function. Como eliminar se le está pasando el ID del usuario, entonces aquí lo va a recibir y vamos a retornar por defecto this response. Ahora bien, si queremos eliminar el registro, lo va a hacer de la siguiente forma: usuarios, que es el objeto asociado a la tabla de la base de datos, y voy a invocar el método delete. El método delete trabaja ya sea con la condición que yo le quiera pasar o con el ID de la llave primaria. En este caso, como estamos trabajando con la llave primaria de la tabla, lo va a borrar según la llave primaria, siempre y cuando el ID sea igual al ID que le pase por acá por parámetro. Seguido de esto, lo que yo puedo hacer es refrescar la lista dinámica. Por ejemplo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando eliminemos el registro, refresquemos los datos y de esa forma no tengamos que refrescar todo el contenido. Y él nos pide el ID de la lista dinámica, que en este caso es usuarios. Voy a copiar y pegar y listo. Vamos a ver qué pasa. Ejemplo, refrescamos y vemos que tenemos un evento asociado. Si hago clic, me pregunta ¿desea eliminar? Cancelar. Si hago clic y digo aceptar, entonces ha eliminado el registro y me ha refrescado la lista dinámica. Bien, bueno, este método myListReload también lo puedo aplicar para lo que es cuando guardo la información. Simplemente coloco esta línea de código acá y, por ejemplo, si quisiera agregar otro, por ejemplo Nacho Gómez, guardamos, registro agregado y efectivamente aquí lo tiene. Bien, esta es solamente una parte pequeña de lo que se puede llegar a hacer con los Snoop.php Framework. Si quieren ver más ejemplos, podemos ir acá al área de demos del menú principal y van a encontrar ustedes varios ejemplos de formularios, pasando por diferentes tipos de formularios, eventos, listos para descargar, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo descargar este y lo puedo implementar en mi aplicación. Formularios organizados, agrupados por campos, formularios con editores Wisin, listas dinámicas. Bueno, acá hay algo chévere, que es que yo con las listas dinámicas puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedo generar reportes según, por ejemplo, un reporte filtrado. Por ejemplo, filtreme con el like todos los que tengan J en cualquier parte. Filtramos y tenemos estos. Una vez filtrado, habiendo podido agregar muchos filtros, como se pueden dar cuenta, solamente el primero está aplicado, puedo exportar esta información seleccionando los campos que quiero exportar y un límite de registros. En este caso PDF, abrimos y, por ejemplo, este es el reporte que obtenemos. Miremos otros ejemplos. Podemos ordenar las listas dinámicas, podemos paginar los resultados, utilizar pestañas para agrupar diferentes vistas en un solo módulo, y por ejemplo en este caso tener una pestaña para agregar un registro y otra pestaña para mostrar los registros. Bien, amigos, espero les haya gustado esta presentación y espero, y para mí es un propósito, que sea de mucha utilidad para ustedes.
Si deciden descargar la herramienta, van a encontrar muchísima documentación. Primero, en el website. Segundo, en la documentación oficial de las clases. Tercero, con los demos. Cuarto, con los foros. Y dentro del website van a encontrar algunos screencasts que les explican a ustedes, por ejemplo, la presentación e instalación, essentials, hacer CRUD con Active Record, la composición de los directorios, la creación de plantillas y listas dinámicas. Para finalizar, bueno, quiero por ejemplo mostrarles algo agregado. OCSNU-PHP Framework permite trabajar con diferentes temas. ¿Qué son los temas? Básicamente los temas es la visualización gráfica de cómo podemos cambiar los colores de nuestro framework. En la carpeta en la opción de descarga de la página www.ocesno-framework.org van a encontrar algunos temas. Este, por ejemplo, Orange, si yo lo descargo, abrimos, lo que podemos hacer es instalarlo en nuestra aplicación de la siguiente forma. Vamos a la carpeta temas, que se llama themes, y lo vamos a descomprimir aquí en esta carpeta themes. Dice que problemas encontrado. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a descomprimirla en el escritorio. La descomprimimos, la cortamos, y la vamos a pegar acá en temas. Una vez pegada, teniendo nuestro tema listo, vamos a configurar la variable de entorno llamado temas, que está en el archivo config/config application en el nombre llamado tema. Y en este momento estamos utilizando OCSNU, pero podemos utilizar el que acabamos de descargar, que se llama Orange. Una vez aplicado, podemos refrescar y automáticamente va a cambiar todos los colores que son los estilos de sistema. Paralelamente a esto, también recuerden que podemos hacer cambios en nuestra plantilla. Por ejemplo, yo puedo escribir acá hola mundo, no como un área, sino como un contenido, y al refrescarlo acá va a salir hola mundo. Bien amigos, espero que esto haya sido de su utilidad. Les doy las gracias por el tiempo que utilizaron en ver esta conferencia relámpago, y nos veremos en otra oportunidad, y gracias por utilizar OCSNU-PHP Framework. Muchas gracias.